Le agradezco a Carlos Ornelas, doctor en educación por la Universidad de Stanford y profesor en la UAM Xochimilco, que esté con nosotros esta tarde. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes. Carlos, presupuestalmente, ¿cómo está la educación en México? Presupuestalmente hablando, ¿ha crecido el presupuesto en los últimos años o ha sido también parte de la política de austeridad que ha implementado esta administración? Bien, el reportaje que escuchamos ahorita de Noé nos ilustra muy bien cómo está la situación terrible de cómo la educación ha venido para abajo, el financiamiento de la educación ha venido para abajo, y eso nada más en el gobierno federal, en los estados también ha venido para abajo, porque buena parte de las participaciones del gobierno federal a los estados iban para educación, y ahora tienen que dedicar las otras partes porque también disminuyeron. O sea que estamos en una situación crítica. Dedicamos menos del 4% del PIB, que de por sí también está disminuyendo, y vamos más a profundizar más en estas situaciones. En este gobierno se han incrementado los problemas que ya acarreábamos de antemano y que la pandemia no vino más que a agravar lo que ya estaba mal y a echar a perder lo que más o menos funcionaba. Pero la brecha de desigualdad existía desde antes. Y contrario a lo que dice la propaganda oficial, en varios de los gobiernos anteriores, incluyendo el de Salinas de Gortari, cuando Manuel Bartlett era el secretario de Educación Pública, se inauguraron ciertos programas de compensación, canalizar recursos a la gente más pobre para que lograra ir a las escuelas, y salud y vacunación y otras cosas, con aquel programa de solidaridad. Y luego crecieron las becas hasta casi 10 millones con Igualdad, Progresa, y que se cambiaron, y de Progresa e Igualdad cambiaron los nombres, pero el programa que inauguró Solidaridad estaba ahí. Y luego tenemos las escuelas de tiempo completo que se iniciaron a finales del gobierno de Calderón, unas cuantas. Todavía empezó con Josefina Vázquez Mota, pero eran menos de 100 y luego fue creciendo poco a poco. Se expandió en el gobierno anterior y ahora desaparecen. Y toda la evidencia ya recabada, hecha por la UNICEF y por la UNESCO y por investigadores mexicanos, nos dicen que esas escuelas realmente estaban haciendo su trabajo, apoyando a la gente pobre. Más de 3 millones de niños pobres recibían en estas escuelas la colación, que muchas veces era el principal alimento del día, y en otras a veces el único que tenían estos niños, y ahora caput. Entonces la austeridad republicana, alguien dijo que es austericidio, está realmente acabando con la educación nacional. Si en el gobierno, si antes, en el sexenio pasado decíamos que cierto tipo de políticas llevaban a la educación al despeñadero, el juego de palabras con el apellido del presidente, ahora vamos a un barranco terrible. Creo que sí, si la tendencia sigue como en el reportaje que nos dijo Noé, al final del gobierno, al final de este sexenio, tal vez tengamos un presidente muy popular, pero un país en quiebra y una educación en bancarrota. Sí, Carlos, para compensar este recorte a programas educativos de otras administraciones, ¿esta administración ha propuesto algún programa innovador? ¿Ha propuesto algún programa que sustituya a aquellos que han desaparecido? ¿Lo ha modificado por alguna política pública en particular que ayude a mejorar la calidad de la educación? No, hasta donde llega mi conocimiento. Cambiaron el nombre de algunos problemas, se acabó el sustituto del CAPSE, lo de construcción educativa, lo de para reparar y mantener escuelas, ahora se llama Nuestra Escuela. Estos recursos en el presupuesto aprobado por la Cámara bajaron del año pasado para este año, pero hubo una aportación adicional de varios miles de millones de pesos. De todas maneras, insuficiente para las necesidades. Lo que dijo el inspector, hay escuelas, tenemos más de 40,000 escuelas en este país que no tienen agua. Y ya vimos ahí las gráficas. Y dentro de esas, hay algunas que tienen agua, pero no es bebible.
y todavía los gastos quieren pasárselo a las familias, de cubrebocas, el gel sanitario, la limpieza de las escuelas, porque quedaron devastadas. Con el incremento que se dio, no alcanza a repararse las 30,000 escuelas o más de 30,000 escuelas que según el CENTE, que es el que hizo el censo, no la SEP, fueron vandalizadas, que quedaron literal devastadas, sin sanitarios, se los robaron los sanitarios, los cables eléctricos, no se diga computadoras e instalaciones, de otra manera se robaron aparatos, hasta los vidrios de las ventanas y puertas. Entonces quedaron hechas, y donde no hubo en algunas otras, que así como esta fotografía que estamos viendo, que había hierba y que se descuidó, creció terrible. Entonces en este gobierno sí hay más dinero para becas, al presidente le encantan las becas, pero y se creció para este programa, para este año, pero todo lo demás para abajo. Entonces, y no hay ningún proyecto, ahora trae el proyecto Marx Arriaga de cambiar libros de texto y todo, pero más que una innovación y mirar hacia el futuro, es ver hacia el pasado, muy doméstico, ultranacionalista, y es para ratificar las creencias del presidente, alabar a los héroes favoritos del presidente, y a él mismo parte de el culto a la personalidad que promueve cada mañana. Sí, Carlos Ornelas, en los distintos programas gubernamentales donde fluyen recursos, la Presidencia de la República y el Gobierno federal han manifestado que ya no hay intermediarios que entregan los recursos directamente. Es el caso en las escuelas. El Gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, se supone que entrega directamente los recursos a los padres de familia de cada escuela para que hagan las reparaciones, para que se compren los implementos sanitarios, para que se hagan trabajos de remoción de escombros y demás, y de rehabilitación en el caso de las escuelas vandalizadas. ¿Este programa ha funcionado? Es decir, la entrega directa de recursos a los padres de familia. Y el programa Nuestra Escuela, ese sí creció en recursos adicionales este trimestre, pero apenas se encaja con lo del año pasado. Es insuficiente a todas luces. Por eso tratan de pasar el costo a los padres de familia, que se hagan responsables de la salud de los hijos, que los vigilen. Y también tienen que llevar su botella de agua donde no es agua potable. No alcanza para sustituirlo. El presidente hace un romance del pueblo bueno, dice, ya los padres de familia va el dinero ahí, con el supuesto de que no son corruptos. Pero en el gobierno anterior el dinero lo administraban los consejos técnicos de cada escuela. Entonces está insinuando que esos sí eran corruptos, y la mayoría de esos consejos técnicos eran escuelas. Escuelas al 100 era el programa por los certificados de infraestructura escolar, era al 100. Y las evaluaciones, hubo 2 evaluaciones, mostraban que las escuelas beneficiadas realmente las decisiones se tomaban ahí, pero la reconstrucción, la puesta de barandales, vidrios y todo, se hacía por empresas, por profesionales. Y ahora no, se supone que los papás van a también aportar mano de obra, y no todos saben albañilería, no todos saben de plomería, o van a contratar a alguien y el dinero, y no hay rendición de cuentas. Es el programa tal vez de más opaco que ha existido para esto desde que se creó el CAPSE en el gobierno de López Mateos, cuando Torres Bodet era secretario de Educación Pública, el comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que se construyeron escuelas iguales todas a lo largo del país, y todo, fue un esfuerzo considerable. Nunca habían sido acusados de tanta opacidad y tanta discreción como en la actualidad. Sí, Carlos, usted menciona que este gobierno ha entregado becas en educación básica y en educación media superior. ¿Esta entrega de becas ha frenado la deserción? No hay evidencia que diga que así es, aunque claro, la pandemia tiene mucho que ver. En educación media, en efecto, creo que sí es menos el abandono escolar a lo que marcaba la tendencia, porque la beca es universal.
Lo mismo recibe la beca el niño pobre, el jovencito que lo necesita porque tiene que trasladarse desde lejos, que el hijo del abogado, del médico, que están en una escuela pública y que tienen ingresos suficientes. O sea, no discrimina de que aquellos, o sea, es inequitativo, porque es igualitario, porque es igual para todos, pero es inequitativo. Alguien que trabaja cuestiones políticas y dice que el propósito de darle esta beca universal a los estudiantes de medicina es que cuando terminan ya pueden votar. Y entonces en agradecimiento, o sea, es un proyecto clientelar y no uno destinado a darle a aquellos alumnos que lo necesiten, si fuera de equidad, o de superación, si fuera para los mejores estudiantes, los que destacan, los que le ponen más esfuerzo, los que trabajan más. Entonces ese es el asunto, que sí creció para becas, también para las universidades Benito Juárez del Bienestar. Si vemos el presupuesto de 1,000 millones para este año, y vemos lo que quitándolo del gasto para construcción y mantenimiento, que para mantenimiento es muy bajo, cada alumno inscrito sale alrededor de 30 millones de pesos por año. Entonces, mucho más que en la Universidad Nacional, mucho más que el Tecnológico de Monterrey. Sí, 30,000 pesos al año debe ser, ¿verdad, Carlos? No, 30 millones. Porque 30 son millones. Muy poco, 30 millones por estudiante. El cálculo lo hice no hace mucho, Sí. Poquito menos, 29 millones, comparando el presupuesto de 1,000 millones menos lo destinado a crecimiento de infraestructura dividido por el número de estudiantes. Claro sí. Que es un programa que inicia y que tiene que crecer, están pagando rentas y todo lo demás, pero la forma, el promedio bruto, por llamarle de alguna forma, que es el que utilizan también para medir lo que cuesta un estudiante en la UNAM o en el Politécnico, en mi universidad, es de casi 30 millones, pocos miles de pesos más para los 30 millones por año. Sí, Carlos Ornelas, doctor en Educación por la Universidad de Stanford y profesor en la UAM Xochimilco, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos atentos para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, tocayo. Nos veremos.